Bien, continuamos con esta serie de videos relacionados a cómo construir una página web corporativa para su negocio. En este caso estoy construyendo la mía para un nuevo negocio que voy a incursionar. Y en este episodio número 2 vamos a crear lo que es el header. Voy a crear una plantilla y darle las gracias a todas las personas que están apoyando los videos. Ya el primer video ha tenido unas buenas respuestas. Eso me anima a seguir grabando cada paso que voy realizando en la creación de esta página web. Bien, algo que debo de informarle antes de continuar, que para la parte de la creación del header, de la plantilla de header, he agregado un nuevo plugin. Este plugin se llama Sticker Header Effect for Elementos. Este plugin lo que hace es que le agrega un efecto de movimiento a lo que es el header, lo cual en el transcurso del video ustedes van a ir viendo de qué se trata esa parte. Y también agregué lo que es la versión gratis de Primer Slider, porque voy a utilizar, vamos a ir a lo que es el área de widget. Voy a utilizar el que dice dragón. Solamente tengo ese activado. Lo demás lo he desactivado porque no lo voy a usar. Solamente voy a utilizar el que dice dragón. Y por eso he activado o he instalado este plugin. Así que ya teniendo todo eso en claro, vamos a empezar con lo que es la creación de la plantilla. Para ello nos vamos al área de plantilla, como nos dice aquí. Vamos a darle a la opción que dice añadir nuevo. Aquí en elegir tipo de plantilla vamos a elegir la opción de header. Y en nombre de la plantilla debemos de colocarle un nombre a esta plantilla. Yo lo voy a poner así mismo, plantilla header admin. Ese va a ser el nombre que va a llevar esta plantilla. Vamos a darle a crear. Y ya ahí me está cargando lo que es el área de elementos. Como vamos a hacer esta plantilla desde cero, no vamos a utilizar ninguna de las opciones que nos ofrece Elementor para lo que es la creación. Vamos a cerrar aquí y vamos a empezar a construir nuestra plantilla. Para ello, voy a ir a lo que es el área de añadir nuevo, y voy a utilizar esta estructura de 3 columnas. En la primera voy a colocar el logotipo, el menú, y aquí voy a colocar los botones de las redes sociales. Así que vamos a empezar. Vamos a colocar primero el menú por aquí. Vamos a utilizar el menú que dice menú principal en mi caso. Y aquí voy a colocar los botones de redes. Vamos a ponerle social para que me aparezca. Y voy a utilizar esto que dice iconos de sociales. Con respecto a los iconos, aquí en lo que es formato, voy a seleccionar circular. Y lo voy a dejar así mientras tanto. ¿Qué otra cosa? Me falta lo que es el logo. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a arrastrarlo. Y lo soltamos. Y este es el logo que voy a utilizar. Ahí realmente no se ve completamente, pero ustedes verán cómo va a quedar al final. ¿Qué podemos hacer para que se note un poquito más? Vamos a seleccionar estructura y en estilo. Vamos a ponerle un colorcito por aquí mientras tanto, para que se vea de qué se trata. Lo voy a dejar así, como se ve en este momento, y vamos a empezar a trabajar esta parte. Lo primero es que nos vamos a ir a disposición y aquí vamos a seleccionar espacio alrededor y aquí lo vamos a poner centralizado, que quede acorde tanto el logo, el menú, como los iconos de las redes sociales. ¿Qué otra cosa voy a modificar? En el caso del menú, me voy a dirigir a esta opción que dice por aquí por cinte. Lo voy a quitar porque esto es lo que hace que le agrega una raya o algo por el estilo a lo que es cuando le pasamos el cursor. Otra cosa que voy a quitar es ese color que se ve. Vamos a ir a estilo y al pasar el cursor está en verde. Voy a colocar
aquí para que al pasar el cursor copie los mismos colores que tiene el logo. ¿Qué más voy a utilizar? Voy a cambiar. Vamos a ponerle también lo que es el color del texto. Vamos a ponerlo en blanco. Muy bien. Y otra cosa que voy a realizar aquí es que lo voy a poner centralizado, que quede de esta forma. Y así quedaría. Bien. Con respecto a los iconos de las redes sociales, aquí en cada uno de ellos lo que usted colocaría sería la URL de esa red social que usted tiene. En mi caso, déjeme ver, tengo lo que es el canal de YouTube y estos dos los voy a cambiar. Voy a dejar el que es de Twitter y a este lo voy a cambiar. Aquí simplemente lo que hago es selecciono el icono y vamos a poner Instagram. Aquí lo tenemos, lo seleccionamos y ahí lo colocamos. Perfecto. Y ahora me voy a ir a esta parte que dice, vamos a ver, ok, cada uno de ellos, que dice color oficial. Aquí le voy a poner color personalizado. A este por igual, color personalizado. Y por último, el de YouTube le voy a poner color personalizado. Entonces en esta parte, como se dan cuenta, me ha habilitado la opción de color primario y color secundario. Aunque esta parte la podemos hacer directamente desde aquí. También aquí en esta parte, si yo coloco color personalizado, ahí me cogería cada uno de ellos. Entonces el color principal vamos a cambiarlo, lo voy a poner vamos a ver, se ve así de esta forma y vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Aquí le podemos agregar un movimiento al pasar el cursor, como pueden ver, y voy a separar los espacios, lo voy a poner a un 10 píxeles, el relleno lo voy a dejar normal, pero el tamaño vamos a llevarlo a 20, vamos a colocarlo aquí, 20 píxeles. Ese va a ser el tamaño que van a tener lo que sería los botones de redes sociales. ¿Qué otra cosa vamos a modificar? Ya teniendo esto completamente listo, vamos a ir a lo que es la parte de avanzada y aquí vamos a utilizar la herramienta que instalamos. Para ello vamos a elegir la estructura. Aquí la tenemos, perfecto. Y ahora vamos a buscar la opción. Vamos a minimizar esta ventana. Lo vamos avanzado. Y aquí en Sticker Header Effect vamos a habilitarlo. Y aquí lo que vamos a hacer es a cambiar algunos de estos parámetros. Vamos a empezar por el que es para el logo, achicarlo cuando hagamos scroll a lo que es el área de header. Vamos a habilitar la opción y aquí yo lo voy a poner que sea a un 60%. Vamos a ponerlo por ahí. Muy bien. ¿Y qué otra cosa vamos a cambiar? Aquí donde dice Black Color, vamos a habilitarlo y vamos a colocarle un color para que haga la transición de transparente a que se vea un poquito claro, para que así cuando vaya haciendo scroll vaya cambiando el color. Vamos a utilizarlo aquí simplemente para el ejemplo. Y ya por último, antes de darle a publicar, selecciono de nuevo lo que es el contenedor, me voy a apariencia y aquí lo dejo transparente y ahí se quedó. ¿Qué más puedo cambiar para que se vea transparente? Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a dar color,
Vamos a ponerlo transparente. Bien, lo voy a dejar ahí. Y ya aquí tengo todo listo. Y ahora simplemente le voy a dar a publicar. Y aquí me pide que agregue una condición. Y la condición es que me aparezca la plantilla en todas las páginas que estén dentro del proyecto. Lo dejo como viene predeterminado y le doy a salvar. Y ya con eso tenemos nuestra plantilla creada. Ahora vamos a probar a ver que todo esté funcionando correctamente. Me voy a lo que es el área de página, página de inicio, y vamos a cargarla. Muy bien, aquí me aparece hecho completo. Me voy a mi plantilla y busco la plantilla que acabo de crear, que es esta. Le doy a insertar, le digo que aplique. Y aquí está mi menú. Vamos a esperar a que termine de cargar. Aparece así, pero no se preocupe. Podemos eliminar esta. Y este es el que vamos a tener disponible. Bien, vamos a publicar y vamos a guardar. Ahora mismo, si lo ven de esa manera, realmente no se ve muy elegante, pero vamos a agregar lo que es el slider que acabamos del plugin que acabamos de instalar. Vamos a primero a crear un contenedor de una sola estructura. Vamos a ponerlo ancho completo. Perfecto. Y ahora sí vamos a agregarlo. Por aquí lo tenemos. Arrastramos y soltamos. Y en avanzado voy a habilitar el relleno y lo que es los márgenes. Y también lo voy a hacer lo mismo en lo que es la estructura avanzado. Ok. Y esta parte de aquí. Y ahí, como pueden ver, se dan cuenta, ven cómo se esconde lo que es el logo, se pone un poco más pequeño y hace ese efecto. Pero ahí no está completo, no está todavía como yo lo quiero que esté. Entonces, en el área de imágenes vamos a darle negativo para que el slider suba hacia arriba y ocupe todo el espacio donde está el menú hasta que se oculte. Y así es que yo lo quiero colocar. Como pueden ver ahí al hacer el scroll, el icono o el logotipo se hace un poquito más pequeño, al igual que el menú, y hace ese pequeño efecto de movimiento. Ya por último vamos a darle a publicar y vamos a ver cómo se visualiza ya dentro de la página, y así quedaría. Esto puedo cambiarle un color que se note un poco más oscuro, pero para el ejemplo está perfectamente bien diseñado. Así que, muchachos, esta es la forma de cómo crear o cómo yo voy a crear o creé el header para mi página web. Ya en el siguiente video voy a trabajar con esta parte del slider, la modificación, cambiar el contenido, agregar las imágenes que lleva y otras cosas más que le vamos a realizar. Espero que el contenido le haya gustado. Si es así, apóyanos con un me gusta. Si tienen alguna pregunta, como siempre, me la dejan saber en la caja de comentarios. Estoy atento a cada una de ellas. Y como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas a este canal. Ya llegamos a la primera meta del canal, que son los 500 suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes. Y ya en el próximo video vamos a seguir trabajando con las demás secciones que va a llevar la página principal. Así que me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video.